Hermanas, en la paz del Señor, que el Señor les bendiga en este día y podamos tener un tiempo también en el que podamos escuchar el consejo del Señor, que está plasmado en su Escritura, ¿no? Y tenemos el privilegio de poder continuar con los estudios que cada domingo tenemos en la Escritura y vamos a continuar con el libro de Judas. Ustedes se han debido ir dando cuenta que los estudios que se han ido dando, los mensajes dominicales, han sido consecutivos, ¿no? De corrido a la Biblia. Y ahora nos corresponde abrir nuestras Biblias en el libro de Judas. Hoy vamos a iniciar una serie de mensajes en la carta de Judas y quiero invitarles que puedan abrir sus Biblias en Judas, en este libro en esta carta que tiene apenas 25 versículos. Es el penúltimo libro que encontramos en la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Y en esta carta nosotros vamos a ser llevados por Judas a considerar, nos va a llevar a pensar acerca de la defensa de la fe, ¿no? El tema principal de esta carta es la defensa de la fe. Y de eso es de lo que vamos a ir viendo mientras vamos desarrollando esta carta que escribió Judas. Quisiera invitarles, hermanos, que puedan ponerse de pie y podamos leer todos juntos los primeros 2 versículos de la carta. Judas, versículo 1 y versículo 2. Y a la cuenta de 3 podamos leer todos juntos. 2, 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor, que tú nos has bendecido para poder tener un tiempo en el que podamos estar reunidos como tu pueblo, para poder escuchar tu palabra, Señor, para poder cantar cánticos, Señor, que glorifican tu nombre. Te doy gracias porque tú también nos has dado, Señor, tu palabra escrita, tu voluntad, en la que nosotros escuchamos, Señor, tu voz. Te ruego que en este tiempo tan especial tú obres en nuestros corazones y nos muestres, Señor, lo que tú nos dices en esta carta. Te encomiendo, Señor, mi vida para que tú me uses, Señor, a pesar de todas las debilidades, Señor, y deficiencias que hay en mí como un pecador que ha sido redimido, como un hombre, Señor. Te ruego que tú me uses para que tu palabra sea explicada de manera fiel, Señor, a ti. Y te ruego que también tú obres en los corazones de mis hermanos para que hoy ellos sean edificados, Señor, con la exposición de tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo que tú nos has dado. Guíalo tú, Señor. Sé tú quien gobierne, Señor, en este tiempo. Gracias por tu cuidado, por tu amor, Señor, y por tu gobierno, Señor, que cada día lo vemos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El inicio de la iglesia cristiana está registrado en un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es más o menos Hechos de los Apóstoles, describe un periodo de 30 años de la iglesia cristiana, aproximadamente, ¿no? Desde el momento en que Jesús ascendió, después cuando el evangelio salió de Jerusalén, pasó por Judea, llegó a Samaria y hasta los confines de la tierra, llegó hasta Roma. Todo ese periodo más o menos comprende unos 30 años, ¿no? Ahora Judas, este libro fue escrito 30 años después, aproximadamente, de la conclusión de las historias que encontramos en Hechos. Es decir, aproximadamente en los años 60 fue escrito este libro de Judas, ¿no? Ahora, la epístola de Judas, o más bien antes de entrar en eso, cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, ahí nosotros vamos a encontrar todos los acontecimientos, el mensaje, el ministerio y la vida inclusive de algunos apóstoles y cristianos de la primera iglesia, ¿no? Entonces, el libro de Hechos narra lo que son el ministerio y la obra de los apóstoles, o del Espíritu Santo por medio de los apóstoles.
Sin embargo, en esta carta de Judas, muy fácilmente podría ser nombrada los hechos de los apóstatas, ¿no? Para nosotros, Judas es conocida como una epístola, como una carta, ¿no? La carta de Judas. Y en esta carta nosotros, así como en el libro de Hechos, vamos a ver el carácter, la obra y la enseñanza de hombres malos, de falsos maestros. Estos, dice, se iban a multiplicar en el seno de la iglesia. Y esa era una advertencia que no solamente está en el libro de Judas, inclusive en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, es una advertencia que Él mismo hizo. Que estos falsos maestros, estos falsos hombres malvados, iban a multiplicarse en el seno de la iglesia, con el propósito de destruir. Entonces, esta carta que nosotros estamos iniciando en esta mañana, fácilmente podría llamarse, porque narra los hechos de los apóstatas. Jesús habló, como les decía anteriormente, y advirtió acerca de esta tremenda tragedia. Esta tragedia que amenazaría no solamente en corromper el contenido de la fe. Algo que hemos venido ya mencionando anteriormente, ya con las epístolas de Juan y también con otras cartas, cuando veíamos a Pedro, decíamos que el apostatar o el corromper el contenido de la fe, de la sana doctrina, no solamente viene acompañada, o no solamente es el corromper el contenido, sino eso siempre viene acompañado de corromper el corazón. Es decir, el problema de las falsas doctrinas no solamente es que corrompen el contenido de la fe, las falsas doctrinas también corrompen el corazón de aquellos que las creen. Entonces, no solamente estamos tratando aquí acerca del contenido de nuestra doctrina cuando hablamos de falsos maestros y acerca del peligro de esto, sino también estamos advirtiendo acerca de nuestro propio corazón. No es simplemente el hecho del conocimiento, sino también eso afecta a la vida práctica de la iglesia y del cristiano. Una idea, por ejemplo, de cómo las falsas doctrinas corrompen el corazón a punto de hacer desaparecer el amor, lo encontramos cuando Jesús habla acerca de eso en Mateo capítulo 24. Quisiera que vayamos a Mateo 24. En Mateo capítulo 24, en los versículos 10 al versículo 13, ahí Jesús dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Miren, en esos versículos Jesús está mostrando cuál será el resultado práctico de las falsas doctrinas. El divorcio de la sana doctrina causa todo este tipo de males que menciona estos versículos que hemos leído. La traición, el odio. El versículo 11 nos dice que los falsos maestros van a surgir en gran número. Estos van a engañar. Ahora, la distorsión de la sana doctrina, como les decía, trae todo este tipo de males, el odio, la traición en la vida práctica. Puedes notar que las falsas doctrinas no solamente corrompen el contenido, sino también corrompen el corazón. ¿Saben? Ese es el llamado a esta tan peligrosa batalla que se torna en la vida de la iglesia cristiana contra los falsos maestros, esta batalla espiritual. El apóstol Pablo, quien ya fue un cristiano que convivió en medio de las primeras iglesias, él vio esta misma escena que Jesús narra, ¿no? Cuando cuando el apóstol Pablo escribió a Timoteo, le advirtió también acerca de estas cuestiones. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en los primeros versículos del capítulo 4, ahí ya el apóstol Pablo advierte y también en cierto sentido es como un eco de lo que Jesús decía en Mateo, ¿no?
1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En estos versículos vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, algunos se van a desviar de la fe. Si nos ponemos a pensar en lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, eso lleva una implicación. Implica que los falsos maestros van a surgir de dentro de la iglesia. Y eso es una llamada de atención para nosotros, hermanos. Como iglesia, en la medida que una iglesia tiene miedo de confrontar el error, en cierto sentido, esa iglesia que no confronta el error está pavimentando el camino para los falsos maestros. Pablo, algo similar también decía en su segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4 también de 2 Timoteo, en los versículos 3 y 4, Pablo decía lo siguiente a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué personas son estas de las que el apóstol Pablo ha hablado en 1 Timoteo y también ahora está hablando en 2 Timoteo? ¿Son personas del mundo? No, son personas que están dentro de la iglesia. Pablo, cuando escribe las cartas a Timoteo, no está escribiendo al mundo, le está escribiendo a Timoteo. Timoteo que iba a pastorear una iglesia. Timoteo que tenía que predicar dentro de la iglesia todo el consejo de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no te asustes. Va a llegar un día en que las personas no van a querer escuchar la enseñanza verdadera, sino que sus oídos se van a torcer. Y lo peor, esas personas no van a abandonar la iglesia. No van a decir, ya no queremos saber más de la iglesia, sino algunos van a montar sus propias iglesias o inclusive se van a quedar en las iglesias para poder corromper la doctrina y el evangelio. Ellos seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan aquello que les agrada escuchar y van a correr detrás de los mitos. Ninguno de ellos va a abandonar la iglesia. La gran apostasía de la que Judas nos habla y de la que la Biblia nos habla, significa de que ellos van a buscar hacer apostatar a la misma iglesia. ¿Se dan cuenta del mensaje o del peligro que nos enseña esta carta acerca de los falsos maestros? Conociendo todo esto, Judas, que fue miembro de la primera iglesia, en el primer siglo más bien, de la iglesia, escribe a todas las iglesias, podríamos decir, para convocar a combatir la apostasía, para convocar a los cristianos en defensa de la fe. Podríamos tal vez decir figurativamente, Judas está aquí, en esta carta, como un general que está haciendo sonar la trompeta, está convocando a todos los soldados, a los soldados de Cristo, para el combate, para este combate que conlleva un peligro de perder el contenido, pero no solamente el contenido, sino perder el corazón mismo en la batalla contra los hechos de los apóstatas. Un autor, un comentarista que se llama Hernández Díaz López, dice, esta carta de Judas tiene un tenor militar, ¿no? Y por eso vemos, como íbamos diciendo, a Judas que está convocando a todos los soldados de Cristo para defender, en defensa de la fe. Quiero volver a leer lo que dice estos versículos a los que vamos a iniciar estudiando. Judas, versículo 1, y esta vez voy a leer hasta el versículo 4. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes percibir en la lectura de estos versículos el tono de esta carta y la importancia que tiene esta carta? Yo he titulado a este mensaje Los soldados del ejército de Dios. Entonces el título de este mensaje, que va a abarcar los primeros 2 versículos, es Los soldados del ejército de Dios. Quisiera mencionar o iniciar ya entrando en los versículos, mencionando una palabra que ya he repetido varias veces, ¿no? Que es apostasía. ¿Qué significa apostasía? Apostasía era una expresión que es usada en la carta de divorcio, ¿no? Entonces era usado en la expresión de carta de divorcio. Porque ¿qué es lo que denota la apostasía? Es separar un cuerpo de otro. Eso es lo que denota. Entonces podemos decir en base a esto que un apóstata es aquel que se separa del cuerpo de Cristo, es aquel que se divorcia de la fe apostólica de acuerdo a la enseñanza apostólica que encontramos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hasta aquí hemos dicho que apostasía y un apóstata es alguien que se separa. Sin embargo, aunque se aparta del cuerpo, vive en el cuerpo. Es decir, es un cuerpo extraño, es un virus, es un tumor o es un cáncer que está en el cuerpo, que si no es extraído va a destruir el cuerpo. Es un parásito. Un apóstata no es un cristiano verdadero que ha abandonado la fe, sino es un falso cristiano que no ha perseverado. Un apóstata nunca ha sido y nunca va a ser una oveja del buen pastor. Tal vez durante un tiempo él ha vivido tratando de convencerse, pero al pasar el tiempo él ha abandonado. Y no solamente ha abandonado la enseñanza bíblica, sino él se ha inclinado inclusive y ha pasado a enseñar doctrinas de demonios. Entonces, un apóstata es más una persona o es más que alguien que vive una vida inmoral. Un apóstata no solamente vive una vida inmoral. Un apóstata defiende una vida inmoral en nombre del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es lo que Judas va a combatir. Si nos ponemos a pensar entre nosotros, hermanos, nos parecería algo muy extraño, ¿no? Y diríamos, es demasiado que alguien que se llame cristiano viva una vida inmoral, siendo cristiano o supuestamente cristiano. Pero saben, en la cuestión de los apóstatas, peor que su inmoralidad es convertirse en un heraldo de la inmoralidad, usando la gracia de Dios para justificar el pecado. Eso es lo que Judas está combatiendo en esta carta, en defensa de la fe. El mensaje de Judas en esta carta es para creyentes genuinos, es para los soldados de Cristo, es para aquellos que están preocupados por la falsificación del Evangelio y están deseosos de preservar y proclamar el mensaje de la gracia salvadora. Pero no solamente la gracia salvadora, la gracia transformadora para el pecador. Para eso, en estos 2 primeros versículos, Judas va a revelar cuáles son las características del ejército de Dios. ¿Cuáles son las características de los soldados del ejército de Dios? ¿Quiénes son estos del ejército de Dios? Y en estos 2 versículos, Judas nos da las características de estos combatientes que han sido llamados en defensa de la fe. Estos soldados que conforman el ejército de Dios. ¿Cuál es el perfil de estos creyentes? Y nos da 3 descripciones, podríamos decir, en estos 2 versículos de Judas. En primer lugar, la primera descripción que encontramos acerca de los soldados del ejército de Dios es que el soldado cristiano es siervo. El soldado cristiano es siervo.
La segunda descripción que encontramos en estos dos versículos acerca de los soldados de Cristo es que el soldado cristiano vive seguro. Y en tercer lugar, es que el soldado cristiano vive suplido, vive dotado, siempre vive dotado. Entonces, estos dos versículos nos ayudan a entender quiénes somos como soldados de Cristo. ¿Quiénes somos como combatientes? Somos siervos, en primer lugar, que estamos seguros en medio de este combate. Y en tercer lugar, que vivimos siempre suplidos en medio del campo de batalla. Entonces, podemos entrar ya a desarrollar estos versículos. En primer lugar, el soldado cristiano es siervo. Vemos cómo Judas se describe a sí mismo en las primeras palabras que encontramos en esta carta. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Judas, quien escribió esta carta que estamos iniciando para estudiar, es el hermano de Jesús. Es también el hermano de Santiago, quien escribió la carta de Santiago, que lleva su nombre. Acerca de Judas y también de Santiago, nosotros vemos que los evangelios hacen referencia de ellos como hermanos de Jesús. Por ejemplo, versículos que podemos anotar son Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateo capítulo 13, versículo 55, que nos hablan de los hermanos de Jesús. Nos hablan acerca de Santiago y también nos hablan de Judas, quien escribió esta carta. Ahora, es importante considerar también, hermanos, que Judas, como también Santiago, ellos no creían durante el ministerio de Jesús en Jesús. Lo veían como alguien que estaba equivocado. A pesar de que eran sus hermanos, ellos durante todo el ministerio de Jesús no llegaron a creer en Jesús como el Mesías. Lo veían como alguien que estaba tal vez inclusive loco. Juan capítulo 7, versículo 5 nos muestra eso. Ellos no creían en Jesús. Ellos más bien se convirtieron después de la resurrección de Jesús. En 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 4, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, nos muestra que su conversión de estas dos personas, tanto de Judas y también de Santiago, fue posterior a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo encontramos aquí en Judas al iniciar esta carta? Vemos que después de su conversión, Judas es capaz de confesar que Jesús es su Señor y Salvador. Este es un detalle importante, hermanos, que encontramos en la carta. Vemos que Judas se describe a sí mismo como Judas, siervo de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Tan grande transformación se ocasionó en su corazón. Judas consideraba que antes su propio hermano Jesús estaba equivocado, mientras ahora no. Ahora él dice, después de que Jesús resucitó, él dice, todo tiene sentido para mí. Él no solamente es mi hermano, sino que Él es mi Salvador y Señor. ¿Cómo podemos llegar a esa certeza de que Judas está diciendo eso? Judas, siervo de Jesucristo. Todas las veces que el nombre de Jesús aparece en esta combinación compuesta por Jesús, Cristo, nos damos cuenta o debemos entender que algo importante se está diciendo en el orden de estas palabras. Jesús, Cristo. El nombre de Jesús y Cristo denota Jesús y Mesías, Jesús, aquel que ha sido prometido, Jesús el Salvador. Eso es lo que Judas está diciendo cuando él dice, Judas, siervo de Jesucristo. Judas está afirmando que por encima de todo, Jesús es quien le salvó. Jesús, Cristo. Yo soy alguien que ha sido salvado por Jesús. Yo soy un combatiente ahora de su ejército. Este es el soldado cristiano, alguien que ha sido salvado por Cristo. Aparte de lo que Jesús está, o lo que Judas está demostrando cuando él incluye este nombre de Jesús Cristo en su carta, él también voltea o nos muestra de que él también ha sido llamado como uno de los siervos de Jesús. Él dice, yo soy siervo, soy esclavo de Jesucristo.
y soy hermano de Jacobo. ¿Por qué Judas se describe así? Judas y también Santiago, siendo hermanos de Jesús, ellos podrían haber escrito y pudieran haber comenzado sus cartas de la siguiente manera. Judas, hermano del Señor. O en el caso de Santiago, Santiago, hermano del Señor. Pero ellos no hacen eso. Ni Judas ni Santiago se describen o se autodenominan de esa manera, como hermanos del Señor. ¿Por qué ellos son capaces de hacer eso? Porque ellos no se aferran tal vez a ese privilegio de haber sido hermanos del Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían muy en claro que no son los lazos naturales lo que nos une a Cristo. No es el hecho de que ellos hayan sido hermanos del Señor Jesús, por lo cual ellos han sido llamados y han sido salvados. No es esa la razón. En otras palabras, no es porque tú seas hijo de un creyente que tú ahora te conviertes automáticamente en un creyente. No es porque tú seas nieto o seas amigo de un creyente que ya automáticamente tú eres un cristiano. Si bien es cierto, tener padres y tener abuelos y tener inclusive amigos que son creyentes es y forma parte de la bendición de Dios, eso no te hace automáticamente a ti cristiano. Sin embargo, quiero que consideres algo. Es una bendición de parte de Dios que tus padres y tus abuelos y tus amigos sean creyentes. Es en cierto sentido para que tú despiertes. Te des cuenta que aquellos de los que tú estás rodeado son personas que están glorificando al Creador del universo, aquel que ha enviado a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Despierta. ¿Cuántas, tal vez por la propia experiencia, podría decirles, de cuántas locuras Dios me ha salvado por el hecho de que mi padre sea cristiano? En cierto sentido ha sido como un bozal que Dios ha puesto para que yo sea retenido a hacer las peores barbaridades. Por eso les digo, formar parte de un hogar cristiano, ser hijos de un cristiano, no nos hace automáticamente cristianos. Sin embargo, sí es parte de la bendición de Dios. Y Judas entendió eso. Por eso él comienza a mostrarnos que nuestra salvación no es comprobada y no es probada por los lazos familiares, sino que la salvación es probada y es manifestada en el servicio prestado en amor, en la obediencia en amor. Por eso Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo. La fe cristiana es manifestada, como hemos visto en las cartas de Juan, a través de la obediencia. La fe verdadera, la fe salvífica es manifestada a través de la obediencia. Y en este sentido, cuando estamos iniciando esta carta, también podríamos decir a través del servicio prestado en amor, el servicio a Dios. Entonces, nuestra relación con Dios no se comprueba por los lazos familiares, sino se comprueba con una vida de obediencia y servicio. Por eso Judas decía, Judas, siervo de Jesucristo. Seguramente Judas, cuando él escribió, y también Santiago, tenían en mente un acontecimiento que Mateo narra en el capítulo 12, en el versículo 46 y 50. En Mateo capítulo 12, en los versículos 46, en ese episodio nosotros vemos que mientras Jesús estaba enseñando a la multitud, su madre y sus hermanos, entre ellos Judas y Santiago, estaban pidiendo hablar con Jesús. Jesús y las personas se acercan a Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera, ellos quieren hablar contigo. Jesús responde y les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Jesús apunta a sus discípulos y les dice, vean, estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Judas seguramente tenía esto en mente y por eso él comprendía que después de su conversión lo que le une a Cristo no son los lazos familiares, no es el hecho de que él haya sido su hermano.
lo que le une a Cristo es su fe que es probada en su obediencia y en su servicio. Por eso Judas dice, Judas, siervo de Jesucristo. Hermanos, si un creyente no produce frutos en su propia vida, ese cristiano o esa persona debería preguntarse si verdaderamente está unido a Cristo por la fe. Judas entendió que después de su conversión, los lazos que le unen a Cristo son lazos más fuertes, son los lazos de la fe, que es probada por la obediencia y el servicio. Judas, siervo de Jesucristo. No solamente podemos decir esto acerca de Judas. Judas también entendió que el parentesco que tenía con Jesús no le servía a él para darse privilegios delante de otros. Tal vez Judas y Santiago podrían valerse de que tenían el título de hermanos de Jesús. Tenían la experiencia de personas que vivieron y que comieron con Jesús, que comieron en la misma mesa durante muchos años. Tal vez sería tentador inclusive para ellos decir, oye, ese al que todos están llamando ahora Señor, ese es mi hermano. Pero Judas no, ni tampoco Santiago, no hacen eso. Ellos no van a usar su posición de parentesco que tienen con Jesús para su propio beneficio. Ni él ni Santiago hacen eso. Tal vez la mayoría de nosotros nos podríamos valer de eso, ¿no? Y podríamos decir, tal vez si estuviéramos en lugar de Judas y también de Santiago, tal vez le diríamos a los apóstoles, ¿sabes? ¿Con quién crees que estás hablando? Ustedes son apóstoles, mas yo y Santiago somos hermanos, hemos salido de la misma barriga que salió Jesús. Pero Judas y también Santiago no usan esos privilegios para alcanzar espacios. ¿Qué enseñanza nos trae esto, hermanos, para nosotros? Nos muestra que el siervo, el soldado de Cristo, es alguien que existe para servir. Judas, siervo de Jesucristo. Judas, en lugar de autodenominarse en esta carta como hermano de Jesús, él sí se denomina como hermano de Jacobo, como hermano de Santiago. Santiago en esa época ya era un líder en la iglesia de Jerusalén. Ahora, esta denominación que encontramos en la carta, en la que Judas intencionalmente dice hermano de Jacobo, nos muestra también algo. En cierto sentido, Judas está tratando de decir, presten atención, yo sirvo bajo la autoridad de uno de mis hermanos. Soy consiervo con uno de mis hermanos, mi hermano en Cristo, que también es mi hermano en sangre, pero él es un líder en la iglesia y yo sirvo con él. Judas nos está enseñando algo también con eso, de que el trabajo en el ministerio, el trabajo dentro de la iglesia se realiza hombro a hombro. El siervo de Cristo, entonces, el soldado de Cristo que pertenece al ejército de Dios, trabaja hombro a hombro con los siervos de Dios. Reconoce la autoridad que está sobre él. El siervo de Cristo, el soldado de Cristo, no tiene problemas para trabajar al lado de las personas. ¿Cuánto podríamos aprender de esto? Muchos líderes tienen ese problema, no saben trabajar con otros. En la iglesia de Cristo, nosotros necesitamos trabajar bajo el liderazgo de otros, porque también es una manera de reconocer que Dios los ha puesto sobre nosotros. Entonces, en este primer punto nosotros vemos a este soldado de Cristo, que es un siervo. Él es un siervo, un soldado que ha sido salvado por Dios. El siervo de Jesús que no se beneficia de su posición, porque es un siervo. Usa su posición más bien para servir y sirve en comunión bajo la autoridad que Dios le ha puesto. En segundo lugar, en primer lugar hemos visto que el soldado de Cristo, del ejército de Dios, es un siervo. Y en segundo lugar nosotros vemos que el soldado de Cristo es alguien que está seguro. Es alguien que está seguro. Puedes imaginarte estar en medio de una guerra. Seguramente te puede generar mucha angustia y mucha preocupación
Es muy difícil ser un soldado, ser un combatiente y estar en primera línea. Pero ¿saben? Con estos versículos que vemos, el primer versículo, es bueno saber que el soldado de Cristo, a pesar de que siempre va a estar en primera línea, él está seguro. Entonces el soldado de Cristo está seguro. Y qué importante saber esto, hermanos. Esta carta está dirigida a nosotros. Qué importante saber que nosotros estamos seguros en medio de esta batalla de la fe, en medio de este llamado a la defensa de la fe. Judas nos muestra en este primer versículo, en la segunda parte, cómo Dios nos mantiene seguros y nos mantiene guardados. Si continuamos con la lectura del versículo 1 dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El soldado de Cristo, del ejército de Dios, en medio de esta batalla de la fe, él está seguro. De este versículo que encontramos, o de esta sección que encontramos del versículo 1, otras versiones hacen referencia a esta palabra que encontramos en la Reina Valera de santificados, a amados, ¿no? Si nosotros igual revisamos un poco el griego, vamos a encontrar inclusive la palabra amados. Ahora la versión Reina Valera lo tradujo con santificados, ¿no? Sin embargo, hay traducciones que hablan de amados. Entonces, en otras palabras, podríamos leer, tal vez en versiones como la Biblia de las Américas, que dice a los llamados y amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, ¿no? Entonces, esa palabra que nosotros encontramos en la Reina Valera de santificados hace referencia a amados, ¿no? Entonces, estas palabras nos muestran que hay tres razones por las que Dios nos muestra que los soldados de Cristo estamos seguros. En medio del combate, el soldado de Cristo ha sido llamado, dice. Pero no solamente ha sido llamado, sino que este combatiente ha sido amado, con la corrección o con la explicación que hemos dado. Pero también este combatiente, este soldado de Cristo, es guardado. Lo primero que nos dice acerca de esta seguridad de que nos habla Judas, nos habla de un verbo llamar, ¿no? Llamados. Este verbo llamar, aquí no está en un sentido de un llamado general, sino está hablando de un llamado que es un llamado especial, es un llamado eficaz, es un llamado irresistible, es un llamado que convierte, es un llamado eficaz. Por ejemplo, de estas palabras nosotros podemos encontrar en otras epístolas. En Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29 y versículo 30. Ahí el apóstol Pablo hace referencia también a este verbo que nosotros encontramos de llamados. Romanos capítulo 8, versículo 30 y versículo 29 y versículo 30. Ahí el apóstol Pablo escribe, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En esos versículos nosotros también encontramos esta palabra del llamados, en el versículo 30 sobre todo. Entonces, tanto Judas y Pablo están haciendo referencia a esta palabra de llamados. Está hablando de un llamado que nace de la iniciativa soberana de Dios, atrayendo de forma irresistible al pecador para salvación. En otras palabras, si hoy tú y yo somos creyentes, es porque Dios nos amó primero. Es porque Dios nos predestinó y nos llamó de una forma en que la gente o nosotros hemos podido decir sí de una manera alegre. Es por eso que nosotros oramos por la conversión de otros. En el fondo, si nosotros pensáramos que Dios no llama de una forma eficaz, estoy seguro que no oraríamos. Si es que fuera posible que solamente dependiera de la persona el llegar y elegir a Cristo,
entonces no oraríamos, porque solo depende de esa persona el creer y querer llegar a Cristo. Si Dios estuviera llamando a todas las personas en general, no necesitaríamos orar. Pero hay una convicción que tenemos por la Escritura, que nos lleva a entender que es necesario orar. Orar por la conversión de los demás. Es porque la salvación de los demás depende del llamado eficaz de Dios llamando al pecador. Por eso oramos. Porque sabemos que la salvación de nuestros familiares depende de Dios. No depende ni siquiera de ellos mismos, ni de su decisión propia. Sabemos que es necesario orar por la conversión de los demás, porque la salvación y el llamado eficaz depende de Dios. Diciéndoles, ven pecador. Y de eso está hablando Judas. Ese llamado es por iniciativa de Dios. Fue Dios quien vino a mí y fue Dios quien vino a ti y dijo, Alexis, ven, cree. Haya luz en tu corazón, Fras. Cree, ven. Ahí, cuando Dios hizo eso, me llamó eficazmente, yo creí. La iniciativa de mi salvación fue solamente de Dios. Esto que nos está diciendo Judas, hermanos, es un motivo para que nosotros le demos gloria a Dios. Porque si la salvación dependiera de nosotros mismos, la perderíamos en cada instante. Si Dios no nos hubiera llamado primero a nosotros, nunca nosotros lo hubiéramos amado. Si Dios no hubiese iniciado la salvación en nosotros, nosotros ahora mismo estaríamos muy felices viviendo nuestras vidas en pecado. La presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, revela que no hay ningún justo, ninguno que busque a Dios. Es su soberana gracia de Dios quien toma la iniciativa y fue por su llamado que nosotros fuimos salvados. Eso es importante, hermanos, para que nosotros consideremos como soldados de Cristo, para que entendamos que nosotros no hemos sido quienes nos hemos enlistado en el ejército de Dios. Fue Dios quien nos convocó de forma soberana y de forma amorosa e irresistible para nuestro gozo en su gloria y en su salvación. Pero ¿por qué Dios nos llamó? Es porque el soldado cristiano también ha sido amado por Dios. El amor de Dios es la razón por la que Dios nos llama y nos salva. Dios ama a sus ovejas de una forma muy especial. A aquellos que de antemano Él conoció, Él los escogió y predestinó. Entonces, nosotros hemos sido llamados por Dios porque Él nos amó. Judas dice que fuimos llamados, que fuimos amados y que estamos bien guardados. Eso nos dice el versículo 1. Nadie nos arranca de las manos de Dios. Judas dice, terminando el versículo 1, guardados en Jesucristo. Todo cristiano entonces, todo soldado de Cristo está seguro, está guardado en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Quisiera que busquen un versículo o versículos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 25 al 29. Son versículos que el hermano Joel también usó en la exposición de esta mañana. Juan capítulo 10, versículo 21 al 28 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo, mis ovejas oyen mi voz, me siguen, responden con fe. Yo les doy vida eterna. Ellas nunca morirán y nadie puede arrancarles de mi mano, pues mi Padre me las dio a mí y Él es más poderoso que todos. Nadie las puede arrancar de las manos de mi Padre. Esta doctrina que encontramos aquí en el libro de Judas, hermanos,
Es una doctrina que no debe ser debatida, sino que para los creyentes es una doctrina que tiene que ser gozada y disfrutada. Esto es importante para nuestras vidas. ¿Sabes? Van a llegar días en que vas a tener muchas tentaciones y pruebas. Van a llegar días en los cuales las pasiones de tu juventud van a caer reciamente en tu vida y vas a ser probado. ¿Qué es lo que la gente del mundo hace cuando esto sucede, cuando ellos son tentados? ¿Qué es lo que los ángeles hicieron antes? Se rebelaron en contra de Dios y ellos pecaron. Pero ¿qué es lo que Dios está diciendo en estos versículos a través de Judas? Está diciendo, no temas. Esto no va a acontecer contigo de nuevo. Tú nunca más me vas a dejar. ¿Y sabes por qué? Porque yo te conocí a ti, te amé a ti y yo te elegí. Yo te justifiqué, yo te guardaré a ti y te glorificaré. Qué gozo, hermanos. Debe producir eso en nosotros. Estamos seguros, el soldado cristiano en medio de esta batalla tan recia por la defensa de la fe es alguien que puede estar seguro en las manos de Dios. Entonces, el soldado de Cristo está seguro porque el amor, porque Él fue amado, porque Él fue llamado por Dios y su vida está guardada por Dios. Ahora estamos en un tiempo en el que podemos gozar de muchos bebés, ¿no? Allá afuera, o más bien allá atrás, hay muchos bebés, ¿no? Pero, y los padres pueden entender tal vez esta ilustración, todos vamos a entender, ¿no? Los bebés generalmente, cuando ya han crecido un poco más, tienen 6 meses, tienden ya a agarrar cosas, ¿no? Y cuando nosotros los detenemos en nuestras manos, ellos se agarran de tu chamarro, de tu chompa, ¿no? Y no sé realmente si es que ellos están buscando algún tipo de seguridad al agarrarse o quieren experimentar el material, ¿no? Pero ellos se agarran, ese es el punto, ¿no? Ellos se agarran y el padre generalmente o la madre les sostiene, ¿no? Les sostiene. Imaginémonos que al llegar los padres o uno de los padres como Ronald con su bebé, está entrando así con su bebé que se está agarrando de él y de repente se tropieza en la grada. Pienso que la reacción más común de un padre va a ser que él va a caerse con los codos en el piso, tratando de guardar seguramente a su bebé. Y eso es lo que nos muestra esto. Dios nos dice en estos versículos de Judas, de aquí tú no te caes. Dios no nos va a perder. Nosotros amanecemos creyentes porque Él nos guarda. Permanecemos creyentes porque Él nos guarda y su gracia nos sustenta. Porque aquel que comenzó esa obra no nos va a dejar caer. Ahora, en la carta de Judas hay una manera práctica también que él habla acerca de esta seguridad de la que él está hablando, de esta seguridad que el soldado cristiano cuenta. Si vamos más adelante, en el versículo 20, nosotros podemos ver una manera práctica. Judas en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. La forma en que Dios nos guarda es por medio de la comunión, fortalecedora de la iglesia y de la oración. En otras palabras, esta doctrina que es tan hermosa de la seguridad que tenemos en Dios, no es un aliciente para que nosotros seamos cristianos solitarios. Y cristianos que también seamos cristianos flojos. Como vemos en este versículo 20, nos dice la forma en que Dios nos guarda es por medio de la comunión fortalecedora de la iglesia, de la oración perseverante y la palabra edificante. Entonces, en otras palabras, nosotros como cristianos necesitamos la Biblia, necesitamos la oración y la comunión. Concluyendo con este sermón, nosotros en estos 2 versículos también podemos ver que el soldado cristiano vive dotado, vive siempre suplido.
Dice el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En la misericordia es algo que Dios nos suple constantemente. En su misericordia, Dios significa que Él no nos da lo que nosotros merecemos. Dios fue quien puso sobre su Hijo el castigo que nosotros merecíamos. Isaías 53, versículo 4 y versículo 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros sabemos que en la ley civil, hermanos, un criminal tiene que pagar por su delito. Eso es algo justo. Mientras Dios, ¿qué es lo que hizo? En lugar de aplicar una pena justa a este criminal, Dios transfirió la culpa a uno que sí fue justo, a Cristo. Y esto en favor del criminal. Dios es justo. Él es rico también en misericordia. Por eso nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, hemos sido salvados por gracia. ¿Saben? El soldado cristiano es suplido y es dotado de esta misericordia que nos habla Judas. En esta batalla de la fe, hermanos, una persona que no es convertida, una persona que aún no conoce a Cristo, él está en constante guerra en contra de Dios. Nosotros en un tiempo estábamos en guerra en contra de Dios. Éramos sus enemigos, éramos considerados hijos de ira. Mas por la obra de Cristo en la cruz fuimos reconciliados con Dios. Y hoy tenemos paz, paz con Dios. El soldado cristiano no solamente es suplido constantemente en esta batalla por la misericordia de Dios. Dios le suple de paz. Él tiene paz y amor, que es la fuente de la misericordia y de la paz. Por causa de la cruz de Cristo, ahora nosotros disfrutamos de esta misericordia, de esta paz y de este amor. El soldado cristiano, entonces, es suplido constantemente en medio de esta batalla de misericordia, de paz y de amor. Hermanos y hermanas, los soldados de Cristo son hombres y mujeres que son siervos de Dios en Cristo. Y eso hemos visto en primer lugar. Los soldados de Cristo son aquellos que están seguros en la mano de Dios y en la mano de su Hijo. Los soldados de Cristo son aquellos que viven suplidos de misericordia, de paz y de amor. Guarda esto en tu corazón, hermano. Combate como un cristiano. Escucha la convocatoria de Judas a defender la fe cristiana, que nos enseña que solamente Cristo, en Cristo nosotros podemos ser salvados. Quiero invitarles, hermanos, a que oremos. Señor, te doy gracias por esta mañana y por estos dos versículos, Señor, que están llenos de riqueza, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos consuelas, Señor, y edificas, Señor, nuestras almas con tu palabra, Señor, al leerla. Y te ruego, Señor, que también al meditarla, mis hermanos puedan hacer eso en su casa y puedan también ser edificados, Señor, y llenos de tu palabra. Te doy gracias, Señor, también porque en medio de esta batalla que Judas va a describir en toda esta carta, en medio de el carácter y la obra, Señor, de estos falsos maestros, de estos enemigos, Señor, de tu gloria, tú en estos versículos nos has mostrado cuál es el carácter de un soldado, cuál es la seguridad de la cual nosotros podemos contar en medio de esta recia batalla. Y cuáles, Señor, aquellos beneficios de los cuales nosotros constantemente somos dotados. Te doy gracias y te alabo, Señor, porque estoy seguro de que tú, Señor, que conservas y que preservas, Señor, a tu iglesia durante toda la historia hasta el final, hasta que tu Hijo regrese, vas a permitir, Señor, que tu iglesia se mantenga, Señor, pura, que ella
tenga cristianos que sean fieles, sean un remanente, que estén dispuestos a darte solamente la gloria a ti, a pesar de que el mundo e inclusive el mismo entorno de la iglesia les llame a buscar su propia gloria. Te ruego, Señor, que hagas de esta iglesia una iglesia de miembros que sean fieles, Señor, a tu gloria y a tu evangelio. Te damos gracias y te alabamos, Señor, por esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.